Bueno, profesor Arturo, bienvenido a la Universidad de Caldas. Muchísimas gracias por estar acá. Usted viene a dialogar sobre el diseño como sanación del tejido de la vida, invitado por el doctorado en diseño, una trayectoria pues absolutamente reconocida, ingeniero de la Universidad del Valle, doctor de la Universidad de California en filosofía, políticas y planeación del desarrollo. Actualmente, desde hace varios años, profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Hace parte del grupo de modernidad y colonialidad junto a Enrique Dussel, junto a Aníbal Quijano y otros grandes pensadores de la decolonialidad. Y además de todo es manizaleño. Así Bienvenido, es. profesor Arturo. Precisamente a raíz del tema de la conferencia en su libro Autonomía y Diseño, la realización de lo comunal, usted señala que el diseño tiene una capacidad muy grande de contribuir en las transiciones ecológicas y culturales que requiere la humanidad a raíz de la crisis civilizatoria contemporánea y a lo que usted ha denominado como la autodestrucción ontológica, es decir, este fenómeno, digamos, en que la reflexividad del conocimiento, del saber y de la ciencia pues se ha venido dando. Y debido a esto usted señala, siguiendo a Tim Brown en alguno de sus libros, sobre todo en Change by Design, que el diseño se ha vuelto tan importante que es muy peligroso dejárselo a los diseñadores. Cuéntenos, profesor Arturo, cuáles son precisamente esas potencialidades que tiene el diseño y que quizás no se habían explorado con anterioridad. Bueno, muchísimas gracias primero que todo, Darío, Sebastián, Daniel, por la oportunidad de conversar con ustedes y con la comunidad universitaria. Me place mucho estar de nuevo en Manizales, como dijiste, soy manizalita, aunque crecí en Cali realmente. Hace 2 años estuve en este espacio mismo, por primera vez hablando sobre este tema del diseño, del cual me preguntas. Y pienso que el diseño está pasando por una transformación muy interesante. Primero que todo, creo que el diseño, y cada vez hay más personas dentro del diseño que reconocen que el diseño tiene que ver con la producción de los mundos y de las vidas. Es decir, que el diseño se ha constituido como un espacio muy importante, muy vital para la creación de las condiciones de vida, de los modos de existencia de las personas, de los pueblos, de los colectivos, etcétera, etcétera. Podemos pensar, por ejemplo, en las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales son producto del diseño y nos están diseñando a nosotras y a nosotros mismos. Los jóvenes hoy en día no se dan cuenta qué tan profundamente diseñadas están por esas tecnologías. Nosotros, digamos, los más viejitos que crecimos sin ellas, podemos ganar distancia de las tecnologías y vemos qué tan profundamente están marcando nuestras subjetividades, nuestras formas de pensar, de ser y de existir. Entonces, por un lado, el diseño es una tecnología, es un espacio, es una serie de herramientas para la producción de mundos, para la producción de modos de existencia, para la producción de formas de vivir. Por eso decimos que el diseño tiene una dimensión ontológica. Y esa palabra ontología tiene que ver precisamente con eso, con qué es la vida, qué es lo real, qué es la realidad, cómo queremos vivir. La segunda parte, como decías, citando a Tim Brown, que el diseño es muy peligroso para dejárselo a los diseñadores solamente. Ya me gusta más la formulación de Ezio Mancini, otro gran teórico del diseño, que en su penúltimo libro, porque ya tiene uno más nuevo, del 2015, decía, el libro se titula El diseño cuando todo el mundo diseña, que todas y todos somos diseñadores y diseñadoras. A través de nuestras prácticas vamos juntando elementos de todo tipo para diseñar, para producir, para esculpir nuestras vidas. Entonces, el diseño ya no es una cosa solamente que hacen unos expertos que fueron a la Escuela de Arquitectura o Diseño o que sacaron el doctorado en la Universidad de Caldas en Diseño y Creación o la maestría, sino que en cierta forma todo el mundo tiene la capacidad para diseñar y que las comunidades diseñan su propia existencia en cierta forma. Creo que los colectivos indígenas, afrodescendientes, campesinos, nos han enseñado desde ese tiempo. Ellos, a través de sus formas comunales o comunalitarias y más colectivas, han diseñado sus condiciones para existir en medio de situaciones muy adversas,
pero que de todas formas intentan hacerlo. Nosotros los urbano-modernos, sobre todo de clases medias, nos contentamos más bien con que nos diseñen desde afuera. ¿Quiénes nos diseñan? Los expertos, las universidades, el capitalismo, la modernidad, todo esto. Aceptamos ese diseño que nos llega a la modernidad. Los indígenas como que se resisten, especialmente las comunidades indígenas, y dicen, no, ese diseño no nos convence, porque está acabando con los territorios, está acabando con las vidas, queremos otra forma de pensar y vivir. Entonces, como para concluir esta parte, la especificidad histórica del diseño tiene que ver con esas dos cosas. Primero, que estamos descubriendo que el diseño tiene que ver con la producción de las condiciones de existencia y la construcción misma de los mundos que habitamos. Segundo, también que todas y todos tenemos un papel en ese proceso. Precisamente, Arturo, en ese codiseño o en esa capacidad que tienen todos para diseñar, usted le ha asignado un valor fundamental a lo que crean y diseñan los movimientos sociales, por ejemplo. Usted ha desarrollado mucho y ha sido ejemplo, digamos, para muchos otros teóricos y autores, el concepto de activist knowledge, el conocimiento que tienen los activistas, realzando el valor que tienen, porque siempre, digamos, en las luchas contemporáneas se antepone el conocimiento científico, técnico, incluso político, frente a las vivencias y experiencias que tienen las comunidades en sus territorios. Siempre, digamos, está por encima el decir, eso no está en la norma, eso no está en los estudios que hemos hecho. Sin embargo, usted ha abordado este concepto, ha señalado que esas vivencias, experiencias e intuiciones, por ser de quienes las viven todos los días, tienen un valor de conocimiento, digamos, ciertamente valedero y válido, porque en muchos casos incluso podría acercarse al conocimiento científico, es decir, las comunidades y los activistas organizan el conocimiento, hacen seguimiento, hacen pruebas y finalmente sacan conclusiones y tienen hallazgos. Usted señala también en el libro que si bien existen diseños hegemónicos como la modernidad, la ciencia, la democracia, la mundialización y el racionalismo, existen también diseños contrahegemónicos. ¿Qué tipo de diseños contrahegemónicos, Arturo, se están construyendo o están construyendo los movimientos sociales y otras organizaciones, bueno, en Colombia y en el mundo? Bueno, me alegra que hagas esta pregunta. Es un tema que ha sido muy importante para mí desde que comencé a trabajar en el Pacífico Sur en particular, a comienzos de los años 90, con un movimiento social de comunidades negras, especialmente con una red de activistas muy comprometido y muy brillante que se llama el Proceso de Comunidades Negras, PCN. Con el PCN aprendí cuando llegué al Pacífico que no solamente había, digamos, una preocupación por la conservación de la biodiversidad, era el momento en que se estaba descubriendo el Pacífico como uno de los espacios más biodiversos del planeta. La ciencia estaba descubriendo eso. Pero nos dimos cuenta que las comunidades y los colectivos ya lo sabían. Ya lo habían hecho. Y que sabían que vivían en un territorio biodiverso, tenían un conocimiento importante de esa biodiversidad. Entonces allí a lo largo de los 90 comenzó lo que se empezó a llamar un diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes fue incorporado dentro de la estrategia de conservación de la biodiversidad del Estado, del Gobierno de Colombia, especialmente a través de un programa que fue muy pionero, el programa Biopacífico para conservación de la biodiversidad del Pacífico, y se dieron cuenta que esa conversación entre los conocimientos de los mayores y mayoras, de las comunidades mismas y de los activistas en particular, sobre sus territorios, sobre su biodiversidad, podría enriquecerse y viceversa con los conocimientos científicos. Entonces, por un lado, ese diálogo de saberes se dio. Desafortunadamente siempre se mantuvo la jerarquía, conocimiento científico es mejor que el conocimiento tradicional o el conocimiento local o el conocimiento activista. En mi trabajo siempre he tratado de invertir esa jerarquía y decir, no, es que los activistas, sobre todo los activistas de movimientos sociales que están luchando por los territorios, que están luchando por sus planes de vida, que están luchando por el buen vivir, que están luchando por otra forma de pensar y de existir, ese conocimiento para mí es más de avanzada que los conocimientos de la ciencia y la tecnología, sin decir que los últimos no sean importantes, porque también son importantes. Pero
invertir la película para mí es importante desde un punto de vista político, de que políticamente lo que casi siempre se hace es que los conocimientos científicos se consideran, si no los únicos posibles, por lo menos los mejores. Entonces, ahora estamos reevaluando toda una serie de saberes y conocimientos, sigue ese proceso que dentro de la perspectiva de la modernidad, colonialidad, se llama de descolonización epistémica, es decir, que descolonicemos las estructuras del saber y del conocer para visibilizar esas formas otras de conocer y de saber que surgen de las comunidades de los ríos, de las comunidades campesinas, de las comunidades de los barrios urbanos y que surgen particularmente los activistas de los movimientos sociales, como de comunidades negras, indígenas, campesinas, ambientalistas, feministas, etc. Ahora, la segunda parte de la pregunta. El diseño sin duda ha sido una herramienta hegemónica para la construcción de los mundos modernos, desde el diseño de objetos y productos hasta el diseño de las instituciones, de los espacios como estos, y ha producido cosas muy interesantes y muy hermosas. Pero ahora, como todo en la modernidad, vemos el otro lado de la moneda. Vemos que, esto lo decía muy bien Enrique Leff, yo vengo ahora del Congreso Nacional Ambiental en Cali, toda la semana pasada, y Enrique dio una de las charlas principales, y decía, bueno, ¿dónde comenzó esta crisis civilizatoria? Y decía él, bueno, comienza con un modelo de pensamiento que nos llega realmente desde Grecia, que se acendra con la modernidad europea, se profundiza, y que es un conocimiento tecnocientífico, racional, logocéntrico, que de nuevo ha producido cosas muy importantes, pero que ahora ya vemos todo, digamos, el otro lado de la moneda, de cómo también está causando una devastación muy profunda del mundo natural, porque esos mundos modernos se han construido a espaldas y a costa del mundo natural. Entonces, para Enrique es muy claro que hay un modelo de pensamiento de Occidente y que allí están las raíces profundas de la crisis ecológica y que es una crisis civilizatoria. Entonces, ese diseño, digamos, moderno, hegemónico, ¿qué hacemos con él? Obviamente no podemos decir vamos a eliminarlo del todo de la noche a la mañana porque es impensable. Entonces, ¿cómo trabajamos a través de ese diseño hegemónico como existe, que desfuturiza, que nos da una imagen de un solo futuro, de un mundo globalizado en términos de mercados, productivo, competitivo, de emprendedores, de individuos, de consumismo, ese mundo hegemónico que nos da ese único futuro, cómo trabajamos dentro de él y a pesar de él y por fuera de este mundo para construir otros posibles futuros, muy diferentes, porque van a ser muchos futuros posibles. Hay un concepto de Boaventura de Sousa Santos que también es un concepto que tiene otras personas que me gusta mucho, que es, él se pregunta si podemos usar las herramientas hegemónicas de forma contrahegemónica. Podemos usar el diseño, que es una herramienta hegemónica, en forma contrahegemónica, y yo diría que sí, que tenemos que hacerlo. Entonces ahí vienen dos posibilidades, bueno, tres, pero voy a hablar de dos. La primera posibilidad es usar el diseño como lo conocemos, como se enseña aquí, como se enseña en las universidades norteamericanas, europeas, reorientarlo política y ontológicamente hacia un trabajo diferente, diseño para la innovación social, diseño para la intervención social, que es un poco más radical que diseño para la innovación social, que es la propuesta de Ezio Mancini, por ejemplo, y Mariana Matullo, que es muy interesante y muy importante. Diseño para la intervención social es un concepto de un grupo de diseñadores afroamericanos en Boston que trabajan más que todo con comunidades latinas y negras pobres, súper interesante, donde ya utilizan el diseño para intervenir para la justicia social, para los derechos humanos, para todo esto, para transformar las condiciones de las sociedades. Al diseño autónomo, que es la propuesta que hemos desarrollado más en Colombia con algunos colegas aquí, que es de contribuir a reorientar el diseño para que nos sirva para trabajar con comunidades, especialmente comunidades que están defendiendo sus territorios y sus formas de vida, tanto en las ciudades como en el campo, precisamente para esas otras formas de construir mundos que algunos denominan hoy en día como el buen vivir,
o como el Ubuntu, que es un término surafricano que algunas comunidades afro en Colombia están importando, están utilizando como su definición de buen vivir. El Ubuntu básicamente quiere decir yo soy porque tú eres, yo existo porque todo lo demás existe. O sea, es un mundo, una visión de mundo muy diferente a la del individuo moderno que existe autónomamente por sí solo, como si pudiera eso ser posible, porque sabemos que no es posible. Entonces, claro, esos diseños contrahegemónicos, como el buen vivir, como los planes de vida de las comunidades, así sean muy contradictorios a veces, así sean medio desarrollistas, pero no solamente desarrollistas, me parece que son una beta importante para tratar de reorientar el diseño para otros fines políticos, existenciales y ontológicos de diseñar otras formas de vivir. La segunda beta es ya buscar tradiciones de diseño que no vienen de Occidente, que no vienen de la modernidad. Aquí resalto, salirnos del marco por completo. Aquí resalto la obra de un grupo en la Tadeo, en diseño, el departamento de diseño, y el departamento de diseño de la Universidad de Baqué. Es un departamento pequeño, muy nuevo, relativamente nuevo, muy interesante, que ya está diseñado él mismo, creado para hacer diseño ontológico con comunidades. Entonces ellos hablan de diseños otros, diseños con otros nombres, todo lo que las comunidades y la gente, pues, la gente de los barrios populares, por ejemplo, siempre hace para componer vidas que tengan significado para ellos en su quehacer diario, que nadie consideraría que son diseño, pero realmente son diseños. Es la forma en que estas personas diseñan sus vidas. Entonces esos diseños otros, diseños de los sures o del sur, alter diseños con otros nombres, hay muchas figuras nuevas que están saliendo que sugieren esta otra beta del diseño, de la cual voy a hablar mañana en la charla un poquito, que es la descolonización del diseño. Es decir, por un lado tenemos la reorientación ontológica del diseño como lo conocemos, y diseño para las transiciones tiene que ver con eso, y por otro lado tenemos la otra parte, digamos, un poco más radical si se quiere, pero que las dos tienen que caminar paralelamente, que es la descolonización del diseño y la construcción de una perspectiva otra de diseño que no esté tan mediatizada por el diseño como lo conocemos desde la historia de Occidente del diseño europeo. Con esto último que me señalaba, parte, digamos, de las bases y de los pilares precisamente de la sociedad contemporánea y de la modernidad tienen que ver con las rupturas que genera con la hiperespecialización, es decir, que si bien por un lado lo que ha generado desarrollos del conocimiento, pues digamos maravillosos, por el otro lado lo que ha hecho es fragmentar la sociedad. Sí. Yo soy sociólogo y por ejemplo una de las cosas que nos repetían siempre al inicio es que había que fragmentar el mundo para conocerlo, es decir, para poder adentrarse en cada una de las áreas, de las disciplinas. Pero lo que plantea usted es, por el contrario, es que el diseño tiene que ser una actividad transdisciplinaria e interdisciplinaria, es decir, no mirar el diseño simplemente desde lo visual, desde lo gráfico, desde lo auditivo, sino también desde la arquitectura, desde la ciencia política, desde la antropología, de alguna manera precisamente para dar sentido y respuesta a las necesidades integrales que tiene la sociedad. Porque si estamos hablando de una crisis civilizatoria, estamos hablando de lo ambiental, pero también de lo cultural, de lo ontológico, y por ende las soluciones tienen que ser integrales y holísticas. Este diseño, Arturo, que plantea usted, ¿cómo se pueden articular precisamente las disciplinas o cómo deberíamos avanzar en esa transdisciplinariedad precisamente para que el diseño tenga la potencia y la fuerza que requiere tener en este momento tan determinante la humanidad? Bueno, no sé si voy a tener una respuesta para esta pregunta, pero podemos hablar alrededor de la pregunta por lo menos. La potencia de la ciencia moderna, como bien la has descrito, le ha venido de fragmentar, de dividir la realidad. Eso es lo que llama, desde la crítica de la ciencia, el reduccionismo de la ciencia, que va fragmentando las cosas, va dividiendo la naturaleza, lo real, hasta llegar al átomo y a las submoléculas
las moléculas, a las partículas subatómicas. Pero luego está muy bien, es muy efectivo, muy eficiente en obtener conocimiento de las partes, pero nunca ha sido capaz de recomponer el todo. Y componer el todo es mucho más difícil. La teoría de sistemas precisamente surgió a partir de los 50 y 60 como un intento de desfragmentar, si se quiere. De que si hasta ese entonces la ciencia había sido fragmentar y reducir en análisis, entonces teníamos que volver a recomponer lo social y la realidad y la naturaleza para entender el todo. Porque, como bien sabemos, uno de los axiomas de la teoría de sistemas es que el todo es mucho más que la suma de las partes. Sume partes y usted no llega a entender el todo. O sea, sume hígado, más corazón, más páncreas, más lo que sea, y usted no sabe cómo funciona todo el organismo. Que es una de las, digamos, talones de Aquiles de la medicina moderna. Por eso las medicinas holísticas, desde las chinas y las hindúes, la ayurveda, la acupuntura, hasta las medicinas bioenergéticas hoy en día, tratan es de mirar el todo en vez de mirar las partes. Eso me parece que es una buena metáfora para tener en cuenta y para saber cómo recomponemos el diseño de una forma más integral y holística. Bueno, entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que la realidad no está dividida en fragmentos ni en partes. La realidad siempre es un todo, es el flujo, es el pluriverso, es la materia y la energía que está siempre es como un magma que siempre está produciendo cosas. Dentro de eso surgió el humano, y el humano ha tratado como de cristalizar construcciones, ciudades, cosas, como de tener ese pluriverso y fijarlo en formas. De cierta forma el diseño es eso, detiene el flujo de la vida, lo fija en formas y está muy bien, hay que hacer eso también, solo que lo ha hecho a costa de el resto del flujo natural. Tenemos que abrir aquí un paréntesis, pero no lo voy a hacer porque sería una cosa más larga, de hablar de la anomalía civilizatoria de las ciudades, de la forma de habitabilidad. Esto lo trabaja muy bien un arquitecto caleño, Harold Martínez, quien dice que la crisis contemporánea es una crisis de habitabilidad, de modos de habitar el mundo, porque desde la ciudad griega, sino antes, hemos construido ciudades a espaldas de la naturaleza. Esa es la anomalía, y a espaldas de todo lo natural y los mundos campesinos, los mundos que no son ciudad. Entonces ahora él habla de cómo reintegramos en el diseño urbano, de nuevo, lo natural y lo campesino, y tiene toda una propuesta para hacerlo, que es bastante compleja, pero que es muy, muy importante. Entonces, si la realidad es flujo y la realidad no viene en fragmentos, los humanos lo fragmentamos y en cierta forma tenemos que hacerlo. El proceso de cognición es establecer como entidades y divisiones, pero siempre son arbitrarias. Son creaciones nuestras. Son creaciones nuestras, exactamente, son creaciones nuestras, incluyendo el concepto de individuo, que en muchas culturas no existe. Ellos no dividen sociedad y mundo entre individuos humanos y seres no humanos, y no dividen el individuo, la comunidad, o de los clanes, o de los ancestros, o de los dioses, o de las diosas. En cambio, nosotros los modernos sí. Y nos quedamos pues atrapados en esa invención del individuo. Pues, ¿cómo el diseño puede ser más holístico, más integral? Y ahí viene la relación, como tú bien dices, del diseño, el acercarse a muchas otras disciplinas. Acercarse obviamente al arte, a las comunicaciones, a la antropología, a la sociología. Cómo diseñar desde adentro con comunidades, por ejemplo, con conocimientos etnográficos, antropológicos de las comunidades. Hay un arquitecto caleño en Estados Unidos, enseña en una universidad en Estados Unidos, en Massachusetts, que hace un trabajo muy interesante donde ve cómo estos proyectos de arquitectos que vienen más que todo de Occidente o de las ciudades para el campo, que construyen una escuela muy hermosa, pero que no tiene nada que ver con la comunidad realmente, que a los 5 años ya se ha derrumbado, porque ni siquiera ha tenido en cuenta las condiciones del hábitat, pero que reciben premios internacionales dentro de lo que llaman el diseño social. Y hay muchísimos casos de estos, de que lo hacen precisamente, llegan a esos fracasos porque no tienen en cuenta todas estas otras variables
de lo que es la realidad compleja de las comunidades. Entonces sí, el diseño tiene que ser transdisciplinario, tiene que reconstituirse en cierta forma como un metalenguaje del conocimiento que involucra lo cultural, lo visual, lo económico, lo cultural, lo social, etcétera, etcétera. Y los diseñadores y diseñadoras no estamos entrenados para esto, no nos entrenan en ese tipo de, digamos, de epistemología transdisciplinaria. Digamos que toda esta confrontación, no solo de conceptos, sino de visiones del mundo, Arturo, de alguna manera lo que hace es cuestionar el modelo actual de democracia, el modelo, digamos que la modernidad fijó un sistema económico que es el capitalismo en todas las fases que conocemos, fijó un sistema, digamos, de conocimiento que es precisamente la racionalidad derivada de la ilustración, y fijó un sistema político a partir del cual y a través de sus instituciones pues se ha constituido el mundo moderno, que es la democracia. Yo no puedo dejar de mencionar, pues porque en curso hay muchas cosas muy preocupantes en América Latina y en el mundo. Estamos en medio actualmente de un nuevo golpe de Estado en América Latina que se está efectuando en este momento. Volvieron los militares a decir que ellos son los que definen quién gobierna y quién no lo hace. Estamos en medio de un país donde nos enteramos hoy de que son 18 niños bombardeados por el ejército, perseguidos precisamente por una de las autoridades del Estado, que son quienes defienden la democracia. Estamos en un mundo donde las elecciones ya no son, quizás no sé si alguna vez lo fueron, pero ya no son por lo menos decididas por la libre voluntad de los ciudadanos, sino por empresas que manejan datos y flujos de información gigantesca que controlan y definen la voluntad de las personas y los determinan a hacer determinadas elecciones. Ahí está el Brexit, ahí está Donald Trump. En medio de esto, Arturo, y precisamente en relación con el diseño, necesitamos diseñar otro modelo político, es decir, quizás esté llegando a su fin también, y quizás también la crisis civilizatoria es la crisis de la democracia, o ambas, digamos, van camino precisamente a llegar a sus límites. Pues realmente no había pensado nunca en esta conexión entre crisis civilizatoria y crisis de la democracia. Me parece que tiene muchísimo sentido, por lo menos en una crisis de la democracia liberal representativa. Alguna gente, digamos, dice necesitamos otras formas de democracia directa o más directa. En la tradición de la ecología social, que viene inicialmente, digamos, de un pensador norteamericano que se llama Murray Bookchin, que es de tradición anarquista, reivindica mucho las democracias locales, lo que llaman el municipalismo, donde realmente la democracia es participativa y es directa, no es representativa, y donde se establecen, digamos, confederaciones de regiones establecidas a partir de la articulación de esas nuevas localidades, nuevas municipalidades. A mí me parece que eso tiene mucho más sentido. El peligro de eso también, obviamente, es que habrá comunidades de derecha que quieren excluir a los demás. Siempre es un peligro. O sea, no hay una solución utópica o que sirva para todas las circunstancias. Toda forma de gobierno humano tiene sus riesgos, tiene sus más y sus menos. Pero lo que sí está claro es que la democracia participativa, democracia representativa como la conocemos, y aún la democracia participativa en la mayoría de sus formas actuales, ya no nos sirve. Ya no es democracia, ya no representa realmente un encuentro genuino entre gentes y entre mundos, sino que ya la imposición de un mundo que ha sido estructurado por categorías de los que poseen y controlan el mundo, por las clasificaciones de ese mundo hegemónico dominante, donde lo que cuentan qué es el individuo, el mercado, la competitividad, la productividad, la eficiencia, la jerarquía, el control, la apropiación, la dominación, la guerra, la violencia, etcétera, etcétera. Todo eso va junto. Son mundos patriarcales, capitalistas, coloniales, de los cuales hemos heredado esa forma de pensar
esa forma de ser que nos ha atrapado y de la cual tenemos que sacudirnos cada vez más. Es decir, siempre pensamos desde esas categorías. Y ahora hay mucho énfasis en América Latina como en una nueva lectura de los patriarcados de América Latina, desde los originales, digamos, de los pueblos indígenas que tuvieron sus patriarcados también muy diferentes a los modernos. Rita Segato, que es una de las grandes pensadoras de esta nueva ola, habla de diferencia entre lo que ella llama patriarcados de baja intensidad en las comunidades, digamos, indígenas originarias, donde había patriarcado, pero donde había también complementariedad de géneros, donde el espacio femenino alcanzaba una plenitud ontológica, como la llama ella, en su domesticidad, en su feminidad, y era muy importante, y un espacio también, un espacio político, donde también se tomaban decisiones importantes, y el patriarcado de alta intensidad que llega con la modernidad, que es un patriarcado ya una ontología que privilegia el patriarcado, la jerarquía, el control, la dominación del otro, de la otra, y termina siendo un instrumento de dominación, de explotación y de guerra, y de violencia contra las mujeres y contra los diferentes. Entonces, la democracia, como la conocemos, da por sentado que el mundo es así, pero ya ese mundo no nos sirve. Ese mundo es el que está acabando el mundo. Ese mundo, digamos, para usar la jerga decolonial, ese mundo heteropatriarcal, capitalista, moderno, colonial, blanco, racista, que nos siguen imponiendo los Trumps y los Bolsonaros y los Macris y todas las derechas del mundo hoy en día, y ahora sin duda tal vez las de Bolivia y Piñeras y los Duques y los Uribes, nos siguen imponiendo ese mundo y que nos hemos quedado atrapados allí. Cada vez tenemos que sacudirnos de esa chaqueta de fuerza y decir, no, esto no es una forma de vivir. Tenemos que realmente propender por otras formas de vivir que todavía están vivas en muchas prácticas de todo el mundo. Hasta la clase media no vive solamente de acuerdo a los dictámenes de neoliberales capitalistas, aunque son los que más se conforman a esos dictámenes. Desafortunadamente, es un modelo de vivir muy anticomunal, muy anticiudadano, digo yo, el de las clases medias en América Latina, con sus espacios, sus enclaves, digamos, urbanísticos, vigilados, y sus carros, y sus garajes, y todas estas cosas. Es un modelo anticológico, anticiudadano y anticomunal. Entonces tenemos que empezar a tener una visión más clara de que esa democracia, y yo creo que cada vez en América Latina la gente la tiene muy clara. Miren lo que está pasando en Chile, aún en Bolivia, las manifestaciones populares contra Evo por el fraude, porque ya saben que Evo fue una traición en cierta medida para los proyectos populares. Cuando, digamos, las comunidades indígenas y campesinas apoyaron a Evo Morales, era porque Evo tenía un proyecto descolonizador, que terminó en no ser descolonizador, sino ser más de lo mismo. Entonces, parte de la crisis boliviana es esto, de este pueblo boliviano mismo darse cuenta de que Evo Morales no fue tan diferente y tratar de volver a tomar las riendas de su destino, pero se ha entrometido la derecha muy inteligentemente y muy violentamente y está tratando de ganar la partida. No sé qué va a pasar todavía, pero bueno. Entonces sí, yo tengo una fórmula muy sencilla para pensar el posconflicto en Colombia que aplicaría a la democracia, y es que no podemos pensar el posconflicto con las categorías que crearon el conflicto. ¿Esas categorías cuáles son? Democracia, progreso, desarrollo, locomotoras, extractivismo, competitividad, emprendedurismo, todas esas cosas, individualismo, consumismo, centros comerciales, clases medias, carros. Eso no nos sirve para crear una sociedad realmente de posconflicto. Tenemos que inventar nuevas categorías y ya están por ahí circulando, como el buen vivir. ¿Por qué no hacer posconflicto con el buen vivir? Como se entiende ahora en la teoría crítica latinoamericana y desde las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. Otras economías que no sean las economías extractivas de siempre, etcétera, etcétera. Estos son sistemas de diseño de transición precisamente, ¿no, Arturo? Exactamente. Es decir, en el tránsito de esta racionalidad hacia
hacia otro. Arturo, usted al inicio comentó algo y es cómo las nuevas tecnologías y el mundo digital no solo generan nuevos diseños, sino que diseñan a los seres humanos. Es decir, esta relación de alguna manera, digamos, en doble vía, en el cual un aparato es diseñado, pero también diseña hábitos, costumbres y formas de relacionamiento de las personas con él. Entiendo que usted alcanzó a cursar algunas materias con Michel Foucault en la Universidad de California, y es también muy conocido el desarrollo que él dio del concepto de panóptico de Bentham, ¿cierto? Asociado sobre todo al control frontal y severo de las personas, con un vigilante que todo lo observa, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que está dispuesto a castigar a las demás personas, y que las personas por ese miedo o se limitan o saben que tienen una penalidad si hacen algo que esté por fuera de esas lógicas que les imponen. Hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Chan, que ha analizado en los últimos años todos estos fenómenos de la contemporaneidad. Él señala en un libro que se llama La Sociedad de la Transparencia, donde analiza toda esta exposición del mundo moderno, y él señala que pareciera que estuviéramos en un panóptico, pero muy diferente al de Bentham, donde no hay un solo vigilante, sino que hay muchos vigilantes que ni siquiera son conocidos ni percibidos por nosotros, donde no hay conciencia de la vigilancia en muchos casos, o donde habiendo conciencia de ella se entrega precisamente la intimidad a raíz de la necesidad de hipercomunicación y de exposición. Es conocido que cuando uno entra a una red social le preguntan y le señalan los términos y condiciones, muchas veces de manera engañosa, pero muchas veces uno los lee y uno básicamente está poniendo su información y todo lo que pone allí al servicio de quienes controlan esto. Este nuevo panóptico además no se da por coacción, sino por libre voluntad de las personas. En medio de estas reflexiones, Arturo, ¿usted cree, o digamos, cómo haríamos para diseñar un mundo digital que le sirva precisamente a un diseño en que las formas de existencia de las personas, pues, digamos, no tengan que estar relacionadas directamente o necesariamente con lo que vive el mundo, la desigualdad, todo el patriarcado, sino cómo aprovechar el potencial que también tiene el mundo digital precisamente para impulsar otras formas de vivir y de existir? Bueno, otra pregunta muy, muy compleja, y creo que tú has articulado muy bien la pregunta y parte de la respuesta también. Creo que te podría dar una mejor respuesta en 2 semanas, porque tengo que ir a Bogotá a dar una conferencia en un congreso iberoamericano de comunicaciones, y esas son las temáticas que me han preguntado. Si puedo hablar un poco de las TICs y todo esto. Pero he estado medio leyendo cosas, pero todavía no las he procesado. Pero las cosas interesantes que he leído es de un libro de un español que se llama Antonio Ortega, que habla de la desclasificación. Él dice, como estábamos hablando antes, las sociedades modernas son profundamente clasificadas. O sea, pensamos de acuerdo a clasificaciones que nos llegan desde el Estado, de los expertos, del capital. Ellos son los que nos dan el lenguaje con el cual pensamos. Tenemos que despegarnos de esas clasificaciones. Tenemos que ser desclasificados y desclasificadores y desclasificadoras de todos esos lenguajes. Y habla mucho del papel de las TICs, lo ve de una forma muy negativa, muy negativa. Voy a tener que releer lo que he leído de Antonio para ver qué encuentra él de asidero o de positivo, de constructivo, que pueda utilizarse contrahegemónicamente, si se quiere. Seguro lo tiene, porque es una persona muy inteligente. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, claro, las tecnologías digitales nos han introducido, han desplegado, y me parece muy interesante el concepto del coreano, otro panóptico, que es un panóptico distribuido. Para usar el concepto de agencia distribuida, es un panóptico que está all over the place, ¿no? En toda parte. En toda parte donde hay un celular, hay un pequeño panóptico ahí metido. Y nos sometemos a eso, a esa vigilancia algorítmica, podríamos llamarla. Son los algoritmos los que nos ya diseñan las formas de autovigilancia,
que las capturan los intereses económicos, políticos, sociales, los estados, etcétera, etcétera. Ahí el trabajo, digamos, de los hackers es importante, cómo el hacker piensa algoritmos que no sean para ese tipo de vigilancia, sino algoritmos por lo menos que empoderen un poco más a los usuarios para que estén conscientes de todas esas clasificaciones en las que están siendo introducidos con el uso de las tecnologías digitales y que desclasifiquen ellos mismos, que creen algoritmos que le permitan a la gente desclasificar la realidad y realmente reconstruirla de una forma más autónoma y más libertaria. Pero eso es una notación, digamos, muy abstracta y muy teórica, no sé cómo se llevaría a la práctica. Se me ocurre también, posiblemente conozcan el trabajo de Paul Virilio. Virilio, que es muy bueno, es otro de los grandes filósofos críticos de las tecnologías digitales. Y él siempre dice, yo no estoy en contra de la tecnología, no odio las tecnologías, yo amo las tecnologías, pero me doy cuenta del gran peligro existencial ontológico de las tecnologías, que están controlando las subjetividades. No solamente eso, están al servicio del complejo militar industrial que controla realmente todo a través de los mecanismos de vigilancia y el armamento, etcétera, etcétera. Virilio es uno de los grandes estudiosos y profetas de todo ese mundo. Todo lo que nos mostró Snowden, por ejemplo, con lo de la NSA en Estados Unidos. Exacto, todo eso que nadie tenía ni idea de que estaba pasando. Bueno, había gente que sabía que estaba pasando, pero como que todo el mundo, bueno, no. Y ahora todo el mundo, bueno, lo pasó, pero bueno, hay gente que dice, no, es que toda sociedad, esa es la línea de la CIA, ¿no? Porque yo se lo vi una vez, alguna vez fui en Estados Unidos a una conferencia de un exdirector de la CIA y dice, toda sociedad necesita secretos. Y los ciudadanos tienen que aceptar eso, nos tienen que dejar hacer nuestro trabajo. Básicamente es el justificado. Es un gran diseño, entonces. Es un gran diseño, es un diseño global para las corporaciones y para los estados poderosos, que también incluye las mafias hoy en día. Entonces, sí, Foucault, última cosa, para mí fue el gran etnógrafo de las prácticas de la modernidad. Sobre todo su libro Vigilar y Castigar sobre las prisiones y su libro El nacimiento de la clínica sobre los hospitales son estudios muy detallados de cómo se fue componiendo una cierta forma de ver el cuerpo, pensar el cuerpo, conducir el cuerpo, entrenar el cuerpo, dominar el cuerpo en las fábricas, en los cuarteles, en las escuelas, en los hospitales, desde los monasterios que venía eso originalmente, y cómo es el etnógrafo del diseño moderno, de cómo se diseñaron las prisiones, los hospitales, las escuelas y todas esas instituciones modernas, que son todavía las que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que por ahí hay que meterse otra vez, de pronto releyendo a Foucault desde esa perspectiva, a ver qué contradiseños o diseños otros diseños de otras formas de estar enfermo en espacios diferentes, de aprender en escuelas diferentes, de ser prisionero, si es el caso, en otro tipo de prisiones muy diferentes también, y sobre todo de habitar en las ciudades. Me parece que tenemos que volver a pensar en esos términos. Arturo, para ir finalizando, Me parece muy bien. ¿Qué hacer frente a esta crisis civilizatoria? ¿Cuál es su mensaje para la gente? ¿Qué pueden hacer no solo desde la academia, desde la intelectualidad, sino desde la vida cotidiana frente a una crisis que abarca todos los aspectos de la vida, pero también frente a los ejemplos que tenemos de resistencias, de contrahegemonías? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué podemos hacer frente a esta crisis? Bueno, esa realmente va a ser la última parte de la charla de mañana. Va a terminar como con 6 ejes o principios para pensar estrategias para la vida, para la estrategia política, para el rediseño. Y tienen que ver como cómo reparar, cómo sanar, cómo remendar el tejido de la vida que está siendo devastado, dañado, destruido. Y tiene que ver con cosas como la recomunalización de la vida social,
de que cada vez estamos más atomizados y fragmentados como individuos y cada cual en su cubículo, pequeñito, en su carrito, en su apartamentico, su casita, unos más grandes que otros, en su condominio, muy asegurado, en su centro comercial, donde es el único sitio donde aparentemente nos sentimos seguros y seguras hoy en día, es las clases medias. Hay que reconectarse con el mundo natural y con el mundo humano. Hay que recomunalizarse. Hay que relocalizar lo que podemos relocalizar, la producción de alimentos, por ejemplo. Y la gente joven yo creo que cada vez más está interesada en ese proyecto. Eso no quiere decir que nos tengamos que volver campesinos todos y volver al campo, ojalá lo pudiéramos hacer. Reclamar y recuperar los campos para otra forma de vivir, ya con los instrumentos de la modernidad también, con las tecnologías digitales, pero también con el apego a la tierra, con la conexión con la tierra, con la conexión que viene solamente de plantar y de cultivar y de cocinar tus propios alimentos. El relocalizar tantas actividades que se pueden relocalizar. No todas se pueden relocalizar, pero muchas sí. Construir con otras autonomías locales, reconstituir las localidades, en los barrios urbanos, en los campos. Otro eje muy importante es lo que enfatizan desde el feminismo decolonial, que hay que hacer simultáneamente la descolonización y despatriarcalización de las sociedades. Es decir, volver a las formas femeninas más comunales y más colectivas de ser, históricamente femeninas. Y esto no es una afirmación esencialista para nada. Sabemos que también hay mujeres que se me dicen, pero es que hay mujeres muy malas. Pues claro que hay mujeres muy malas. Hay mujeres patriarcales. En toda sociedad patriarcal, como todas las del mundo, hombres y mujeres somos patriarcales. Pero dentro de las sociedades patriarcales, las mujeres, históricamente hablando, por el mismo patriarcado, están más sintonizadas con los sentimientos, pensamientos del tejido de la vida, de los otros, de la familia, de la comida, del cuidado, las tecnologías y la sociabilidad del cuidado. Nosotros los hombres sabemos muy poco de eso. Es súper triste, es muy triste. No sé, creo que los hombres jóvenes hoy en día están aprendiendo un poco más. O desaprendiendo. O desaprendiendo también, desafortunadamente, sí, porque pues aquí Lina nos podría contar, pero bueno, no la pongamos en... y contribuir a un mundo donde quepan muchos mundos. En última instancia ese es el eslogan más importante, el eslogan zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos, sobre todo mundos solidarios, mundos que sepan coexistir con otros mundos. No cualquier mundo, no un mundo que quiera existir por sí solo, no un mundo que quiera excluir, como los mundos de Trump y de Bolsonaro, sino mundos que realmente quieran compartir y coexistir en este planeta. Usted ahora me dijo que se fue muy pequeño en Manizales, a los 5 años. ¿Qué le gusta de esta ciudad? ¿Qué siente cuando viene acá? Me parece chévere, me gusta que es una ciudad donde hay muchas universidades, es una ciudad joven, con gente joven. Me gusta que, según entiendo, hay bastante actividad intelectual y me ha tocado ver cosas cuando he estado aquí. Me gustan los paisajes, me parecen preciosos, preciosos, preciosos. Casi tan bellos como los del Valle del Cauca. Que me fascine, lo llevo adentro, yo crecí con el paisaje, con los farallones al frente. Pero estas montañas me parecen tan impresionantemente hermosas. Es precioso, es precioso. Arturo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Mañana vamos a estar ahí bien atentos a la conferencia.